Buenas tardes, queridos radioescuchas y televidentes. Bienvenidos al cuarto programa de Radio TV Taína. Les saluda desde México su amiga y presentadora Nancy Palacios Ortega. Es un placer estar con ustedes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros vía redes sociales. El tema de hoy será la importancia del 25 de julio para Puerto Rico. Me gustaría darle una cordial bienvenida a todos los ponentes del día de hoy. Presento a Papo Castillo, sobresaliente puertorriqueño y actual dirigente de la Coordinación de Solidaridad de la Diáspora Boricua en Estados Unidos, con el tema Reflexiones del 25 de julio de 1898, leído por Gioconda Garrido. Reflexión sobre la conmemoración del Día de la Invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, por Juan Antonio Papo Castillo. La invasión a nuestra patria se produjo el 25 de julio de 1898 por los pueblos de la costa sureña de la isla, esto es, por Guánica y Ponce respectivamente, y subsecuentemente por el pueblo de Arroyo, en la costa sureste del país. Un contingente militar de más de 1,500 efectivos del nuevo imperio expansionista norteamericano desembarcó con todo su poderío militar de la época por dichos lugares. Para los patriotas boricuas fue un día aciago, de memorable, irreprochable recuerdo, un día luctuoso, de derrota y tristeza, de burla, podemos decir, conforme a cómo fue percibido por el imaginario popular. La invasión solo fue festejada por el gobierno colonialista y sus cómplices locales incondicionales. Mas eso es, precisamente, lo que persiguen los colonialistas, con el festejo del día de la ignominiosa invasión a la patria boricua. Esto es, causar un efecto psicológico de derrotismo, de impotencia y sumisión ante el invasor imperialista en la psiquis colectiva del puertorriqueño. Nada por qué sentirse orgulloso como pueblo. Un referente negativo para los que aspiran a la reivindicación nacional de su patria ultrajada por la prepotencia imperialista norteamericana. Con dicha celebración, se propusieron castrar las iniciativas libertarias en la mente de los puertorriqueños, una trampa de dominación imperialista, para mantener cautiva la patria de Agüeybaná, Betances y Albizu. No obstante, nosotros, como patriotas boricuas, reivindicamos el 25 de julio como la fecha en que se inició la resistencia revolucionaria contra la dominación colonial norteamericana en nuestra patria. Para nosotros, el 25 de julio debe ser motivo de orgullo, por ser esta efeméride la fecha en que se inició la resistencia revolucionaria contra la ocupación yanqui de Puerto Rico. Resistencia originada por el legendario guerrillero puertorriqueño Águila Blanca y su tropa de valientes combatientes, en el mismo instante del desembarco por Guánica de las tropas invasoras yanquis. Y esa resistencia es el hecho que debemos destacar y celebrar con dignidad patriótica. Esa es la efeméride que debemos celebrar con orgullo patrio todos los 25 de julio de cada año. El aspecto positivo de reafirmación nacional. Esa es la fecha memorable a festejar. Si bien es cierto que la invasión constituyó un acontecimiento desgraciado para nuestra patria, también es cierto que el 25 de julio es la fecha de la salvación nacional de la dignidad borinqueña. El 25 de julio de 1898 fue solo el comienzo de la lucha de resistencia revolucionaria contra la dominación yanqui, que se ha mantenido viva hasta el día de hoy en Puerto Rico. ¡Viva el 25 de julio! Como fecha memorable de resistencia anticolonial contra el imperio yanqui. Patria libre o no habrá paz. Agradezco a Gioconda Garrido,
Presento al licenciado Enrique Guerrero. Él tiene una licenciatura en Derecho y otra en Filosofía. Es director del programa de radio política de Trinchera en Guadalajara, Jalisco. Es un defensor de los derechos humanos de los indígenas o grupos originarios. ¿Tiene la lucha de independencia de Puerto Rico un carácter antiimperialista? Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me honra participar en este programa al lado de los compañeros, grandes luchadores sociales, con los que he compartido días y noches de combate. Y pues muy agradecido y pues a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, pues gracias por prestarnos su atención. Hablar sobre el carácter antiimperialista de la lucha en Puerto Rico es crucial, pero para entender qué es lo que ocurre con la invasión a la isla, tenemos que preguntarnos algo muy simple. ¿Por qué invaden los Estados Unidos, el máximo imperio que ha conocido la humanidad, esta isla pequeña, este pequeño enclave, esta pequeña joya del Caribe? Bueno, pues hay que ubicar para todo nuestro auditorio que no es quizás especialista en el tema, que Puerto Rico tiene una importancia geoestratégica crucial. La ha tenido a través de la historia y la sigue teniendo por su privilegiada ubicación en el Caribe. De hecho, si pensamos que Puerto Rico, desde que ha sido invadida y, bueno, pues oprimida por este gran imperio que son los Estados Unidos, pues en esta isla se han probado armas químicas como el napalm, como el agente naranja, ¿no? Que después se utilizaron pues en guerras como Corea, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, ¿no? También se han hecho maniobras militares, incluso se han hecho maniobras militares con misiles nucleares, ¿no? Hubo ahí un bochornoso y peligrosísimo suceso en el cual pues la Armada norteamericana perdió literalmente una bomba atómica, ¿no? En el Mar Caribe, ¿no? En un ejercicio militar que realizaba en la isla de Vieques, que era el polígono de tiro que tenían ahí. Es una isla que pertenece a Puerto Rico, Vieques, una isla pequeña que pertenece a Puerto Rico. Y bueno, también pensemos que, por ejemplo, desde Puerto Rico se han planeado y se han orquestado en las bases militares imperiales pues algunas de las invasiones, ataques, ¿no? Hacia decenas y decenas de países. Un claro ejemplo de ello, pues serían los bombardeos que ocurrían a Nicaragua en los tiempos más combativos de los sandinistas, cuando los bombarderos pues partían desde la base Muñiz, ahí en Puerto Rico, para pues atacar a la revolución, ¿no? El gobierno imperial, el gobierno de los Estados Unidos no podía permitir que los sandinistas decidieran su propio destino, que el pueblo nicaragüense decidiera su propio camino y destino, y pues le apoyaba con bombardeos a la contra nicaragüense, bombardeos que salían en buena medida desde la base Muñiz de Puerto Rico. Bueno, una vez entendido este elemento que he mencionado, pues a grandes rasgos, esto nos permite pues entender de manera pues resumida, pero creo que clara, sobre cuál es la importancia que ha tenido Puerto Rico para este gran imperio que ha oprimido pues a la humanidad en los últimos años, ¿no? De esa manera, lo que al final tenemos es entender la historia del Caribe, como decía Juan Bosch, el historiador, pues él decía que la historia del Caribe es la historia de sus pueblos en la lucha por liberarse de sus amos imperiales, ¿no? En un momento dado de sus colonizadores. Y de hecho así podemos entender también en buena medida la historia de África, la historia de Asia, ¿no? La historia misma de América Latina, ¿no? Y bueno, pues no es la excepción en el caso de Puerto Rico, ¿no? Este enclave norteamericano que se ha gestado ahí a sangre y fuego, pues ha sido con esta finalidad de obtener este enclave geoestratégico y poder partir de ahí tanto pues económicamente como militarmente. Pero la historia no la escriben solo los opresores, no la escriben solo ellos. La historia también la escriben los pueblos. Y así como ha habido este ejercicio de opresión y este ejercicio de invasión, al mismo tiempo ha existido
y casi, digamos, newtonianamente a toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Pues ha existido esta rebeldía, esta insurrección, estos procesos revolucionarios en Puerto Rico que se han opuesto a ese proceso de colonización y de invasión, ¿no? Digamos que una invasión nunca se termina porque los pueblos siempre resisten a ella, ¿no? Nunca está culminada, nunca se da la invasión total o la colonización total. Siempre esos pueblos resisten, incluso al exterminio, ¿no? Y podríamos decir que la cultura taína, pues a pesar de haber sido embestida por el imperio español y bueno, y después por el imperio norteamericano, pues persiste, ¿no? Persiste en la memoria de los pueblos, persiste en el Caribe, ¿no? Entonces, al final, bueno, como la historia no solo la escriben los opresores, pues esta historia imperial tiene su contraparte en un carácter antiimperialista de la lucha puertorriqueña, ¿no? Y es por eso que Filiberto Ojeda, uno de los más grandes líderes revolucionarios de la independencia de Puerto Rico, decía en una de las entrevistas que le hacían en el clandestinaje y señalaba con contundencia que ese era el enemigo, el imperialismo yanqui, ¿no? Te agradezco, Enrique Guerrero. Presento a Rodrigo Lucena. Él es ex consejero político de la Embajada de la República de Venezuela en México, cofundador del Movimiento Bolivariano de los Pueblos en México y analista político. Rodrigo, ¿qué nos podrías decir sobre el pensamiento antiimperialista de Simón Bolívar en este 238 aniversario de su natalicio? Buenas tardes, compatriotas latinoamericanos y caribeños. Les extiendo un saludo bolivariano. Estamos en el mes de julio, un mes de muchas conmemoraciones para la historia de América Latina. Algunas de ellas están la Declaración de Independencia de Venezuela, la cual cumple 210 años. Tenemos la de Argentina, que también cumple 205 años. Tenemos el aniversario número 205 de Francisco de Miranda, precursor de la independencia de Venezuela, y el ideólogo del proyecto latinoamericanista de la Colombia. También tenemos, se cumplen 123 años de la invasión a Puerto Rico por parte de las fuerzas norteamericanas, ¿no? Y a su vez, 24 de julio cumplió 238 años el natalicio de Bolívar, se conmemora el 238 del natalicio de Bolívar. Y van a ser, son 68 años del asalto al cuartel Moncada. También tenemos por ahí 42 años del triunfo de la Revolución Sandinista. Es otra fecha que se conmemora, entre otras la independencia de Colombia, la de México. Tenemos varias conmemoraciones, perdón, la de México, no, la de México es en septiembre. Tenemos varias conmemoraciones, pero bueno, en fin, en relación a la pregunta sobre el carácter antiimperialista de Bolívar, pues sí, ciertamente Bolívar va acuñando a lo largo de la lucha de independencia de Venezuela hacia la Nueva Granada y las otras naciones del sur, Ecuador, Perú, hasta ese entonces eran las naciones que existían, va acuñando una personalidad y un principio ideológico antiimperialista. Una de las primeras manifestaciones que en ese sentido yo diría que es de acuñar es el Manifiesto de Cartagena en 1812. En el Manifiesto de Cartagena Bolívar empieza a sentar esas bases antiimperialistas cuando plantea que los recién gobiernos americanos debían de unirse para protegerse de la agresión extranjera, más porque sus estructuras
sociales, políticas y económicas no estaban consolidadas, lo cual nos habla de, de disputas al interior de cada de esas naciones, condición que pudo haber sido aprovechada por estas fuerzas extranjeras, sobre todo las europeas para aquel entonces. Esto lo vemos hoy día en lo que en un programa posterior vamos a hablar, que eso ya era la guerra híbrida que se desarrollaba, pues. Y lo vamos a ver aquí incluso más adelante con la participación de los Estados Unidos en contra de México y Colombia. Bueno, ese planteamiento, y también hay el planteamiento que hace Bolívar, pues, en la Carta de Jamaica en 1813. Ya en 1813 viene ya configurando una propuesta ideológica y estratégica para América Latina, ¿no? Y esto la va a conservar, pues, a lo largo de los años, que su periodo más maduro, vamos a decirlo así, es en 1829, cuando con su carta que le escribe al coronel, tiene nombre de sopa, Campbell, le escribe, y donde le plantea, le manifiesta, pues, de que pareciera que los Estados Unidos estuvieran destinados por la providencia a plagar a la América toda de miseria en nombre de la libertad, ¿no? Bueno, este criterio antiimperialista también lo vamos a ver maduro en lo militar. Es cuando en 1817 Bolívar toma la población de Angostura, hoy día Ciudad Bolívar, y allí conforma un equipo que iba a estar dirigido por Gregory McGregor para trasladarse a los Estados Unidos y tomar la Florida. La Florida era parte de lo que era la Capitanía General de Cuba. La cuestión de tomar la Florida significaba cortar el comercio de los Estados Unidos con España, que nutría de logística a las posiciones coloniales que tenía España en proyecto que, bueno, realmente fracasó por cuestiones que después en otra oportunidad podemos explicar. Aquí yo le dejaría este comentario antiimperialista de Bolívar, pero los dejo con que Filiberto Ojeda vive, la lucha de Puerto Rico y América Latina sigue. Le agradezco a Rodrigo. Compañero Enrique Guerrero, ¿cómo vincula lo anterior a la autodeterminación y la defensa de los derechos humanos? Bueno, creo que es un tema, al menos en el mundo jurídico, de sumo conocido, que los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. De hecho, existe un comité de descolonización de las Naciones Unidas, pero también es un tema de derecho conocido y políticamente conocido, que finalmente la Organización de las Naciones Unidas en muchos casos termina siendo pues un tigre de papel, porque quien realmente decide o tiene la posibilidad de implementar medidas coercitivas, pues es el Consejo de Seguridad de la ONU, no es la Asamblea General. En la Asamblea General, pues está muy claro que Puerto Rico tiene el derecho a su libre autodeterminación. Así como se ha vetado en contra de los embargos hacia Cuba, o así como se han votado muchas cosas, pero al final, o a la libre determinación del pueblo palestino, pero al final, quien decide es el Consejo de Seguridad de la ONU, en donde solo hay pocos países. Ahí ya no participa en la Asamblea General, y son quienes tienen la fuerza militar y económica para implementar sanciones, para imponerlas, para empezar guerras, etcétera, ¿no? Y sabemos que Estados Unidos incluso en muchas ocasiones ni siquiera respeta lo que el Consejo de Seguridad de la ONU determina, ¿no? Ha empezado guerras sin respetar lo que el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sin tomarlo en cuenta, ¿no? Ha hecho acciones militares sin siquiera tomarlo en cuenta, ¿no? Tensando las relaciones internacionales.
Digamos que en términos jurídicos, pues, y de derechos humanos, Puerto Rico tiene todo su derecho a la libre autodeterminación. Pero también recordemos lo que decía un viejo barbón del siglo XIX, Carlos Enrique Marx, que decía que nuestro terreno no es el del derecho, sino el de la revolución. Y también en esta lógica hay que entender que así como el imperio viola las propias leyes burguesas y no las respeta y pasa por encima de ellos, así también los pueblos tenemos derecho a rebelarnos contra las leyes que nos han sido impuestas por la burguesía. Tenemos derecho a utilizarlas cuando estas herramientas son útiles, son viables para nuestras causas, para nuestras luchas, pero también tenemos toda la legitimidad para transgredirlas cuando sea necesario o indispensable, ¿no? Para nuestra supervivencia y para implementar lo que realmente soñamos, que es la justicia, ¿no? Y bueno, decía anteriormente que pues así como la historia no solo la escriben los opresores ni los imperios, también la escriben los pueblos en esa lucha, en esa resistencia. Y hablábamos, bueno, sí, la invasión a Puerto Rico tiene un carácter imperial, e inmediatamente con esa invasión surge una lucha antiimperial, una lucha que tiene un carácter antiimperialista. Desde el jíbaro que con un machete salía a cazar marines, desde esa acción tan pequeña pero tan valerosa, hasta cualquier otro evento que haya ocurrido tiene este carácter porque se está oponiendo a los deseos del imperio. Me gustaría también en esta lógica, como muestra de una de las derrotas que tuvo y ha tenido el imperio norteamericano en Puerto Rico, contar una anécdota que está, bueno, periodísticamente documentada. Resulta que por allá del 1978, en octubre de 1978, ocurre un robo de 288 cartuchos de dinamita en Puerto Rico, en el polvorín de Manatí, que pertenecía al Departamento de Obras Públicas del gobierno colonial. Y bueno, pues los cartuchos desaparecen en 1978, el gobierno colonial y los servicios de inteligencia norteamericanos no logran dar con el material, pero el 12 de enero de 1981, la base Muñiz, que es la base Muñiz de la Guardia Nacional de Puerto Rico, que se encuentra pues en la isla y que además lleva un nombre pues que valdría la pena casi borrar de la historia de Puerto Rico. Bueno, pues era el lugar donde como ya había mencionado antes, partían los bombarderos que estaban asolando a los sandinistas y bombardeaban las ciudades en apoyo a la contra y a nicaragüense y a el imperio norteamericano. Y bueno, en esa noche de madrugada del 12 de enero de 1981, 9 aviones de la Armada norteamericana son explotados, generando un daño directo de más de 45 millones de dólares y logrando que decenas de vidas nicaragüenses jamás fueran bombardeadas por esos 9 aviones que fueron explotados. De los saboteadores, de los revolucionarios y antiimperialistas que realizaron esta valerosa acción, el gobierno norteamericano nunca supo nada, no los encontró, no los localizó, pero lo que sí encontró en la base Muñiz fue un machete y una bandera con las siglas del Ejército Popular Boricua o macheteros, ¿no? Entonces, desde ese momento que el jíbaro con un machete salía a cazar marines, hasta esa acción de sabotaje que salvó decenas de vidas nicaragüenses, encontramos un hilo conductor y ese hilo conductor es el carácter antiimperialista de la lucha de Puerto Rico y de su justa lucha por la libre determinación. Y es por eso que podemos decir, junto con Filiberto Ojeda, que ese es el enemigo, el imperialismo yanqui, ¿no? Creo que esta anécdota, esta acción, pues encuadra perfectamente lo que ha sido una lucha antiimperial y el derecho, el verdadero derecho a la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Que cuando digo el verdadero derecho es, pues sí, el que está reconocido en el derecho burgués internacional, pero también el legítimo que tenemos a transgredir a las leyes burguesas cuando simplemente están sirviendo para oprimirnos, para mantenernos sojuzgados, ¿no? Entonces creo que la lucha de Puerto Rico por su independencia
pues inicia desde el mismo instante, desde el 25 de julio de 1898, porque en esa fecha no solo debemos recordarla como la invasión a Puerto Rico, sino también como el inicio de su lucha antiimperialista, ¿no? Te agradezco, Enrique. Muchas gracias. A continuación, les presento el segmento cultural con el grupo Los Folcloristas, representado por uno de sus integrantes, Sergio Ordóñez. Bienvenido. Sergio Ordóñez, cuéntanos, ¿quiénes son los folcloristas? Los Folcloristas es un grupo musical mexicano dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. El grupo se forma aquí en la Ciudad de México en el año de 1966 y desde entonces el grupo nos hemos mantenido firmes en la resistencia cultural y en las luchas solidarias de toda América Latina. Queremos mandar un saludo bien grande y bien fraterno y bien solidario a toda la gente que compone el equipo de Radio TV Taína. Les agradecemos infinito la invitación a su espacio, estar charlando con ustedes, con todo su público. Mi nombre es Sergio Ordóñez Flores, yo soy integrante del grupo Los Folcloristas y como les decía en la cápsula anterior, es un grupo ya de una tradición importante aquí en nuestro país, que siempre ha estado vinculado a las luchas sociales, tanto en nuestro país como en la Patria Grande. Sergio, ¿qué vamos a escuchar y cómo se han vinculado a la independencia de Puerto Rico? Bueno, a continuación vamos a escuchar un ejemplo del folclore de Puerto Rico, un folclore muy rico, muy padre, que nos gusta muchísimo. Y bueno, ahí lo van a escuchar. Se trata de un ramillete de 3 plenas que hemos engarzado todas para poder dar un ejemplo de lo que es este ritmo tan nacional, así como la bomba de este país. Pero también lo que queremos dejar aquí de manifiesto es que el grupo siempre ha sido solidario con todas las causas que han tenido que ver con la no intervención, con el repudio a las dictaduras, con el repudio a la opresión política, etc. Desde el 66 que el grupo se formó, ha sido esta la tendencia. En el 68, miembros de los folcloristas estuvieron encarcelados apoyando el movimiento del 68 aquí en nuestro país, y a lo largo de estos casi ya 55 años de trabajo, pues siempre el grupo ha estado presente en todo este tipo de manifestaciones. A lo largo de estos años, pues se ha tenido la oportunidad de tener contacto con gente importante de otras latitudes, de Latinoamérica, de la Patria Grande. En este caso, por ejemplo, con el grupo Tauné, con Roy Brown y los Aires Bucaneros. Ha habido Pepe y Flora, el dueto este que salió de Tauné. Siempre ha habido una vinculación y un apoyo, una solidaridad y una simpatía enorme por el pueblo puertorriqueño, con los nacionalistas de este país. Y bueno, pues justamente para reforzar esto, poder hablar de esto y hacernos solidarios con la causa de la independencia de Borinquen, que lleva más de 100 años ya esta lucha. Y sabemos que tiene que llegar el momento en el que la lucha tiene que triunfar. Entonces, somos solidarios con esto y nos unimos a su causa. Estamos con ustedes y escuchemos este folclore de su país. Vamos ahora a otro país importantísimo, y esto es Puerto Rico. De este lugar tan maravilloso y tan bello hemos hecho un ejemplo del ritmo nacional de este país, que es la plena. Para este número, para este tema, vamos a utilizar estas pequeñas panderetas que se llaman pleneras, ya que el ritmo que vamos a ejecutar se llama plena, y este género funcionó como un periódico popular en su nacimiento, porque a través de él se cantaba y se contaban las historias que habían ocurrido en alguna u otra comunidad. La gente que se reunía, también se reían, se reunía a tocar estas plenas, contaba lo que pasaba. Hay algunas letras maravillosas que bueno, han quedado ahí en el tiempo, y nosotros decidimos hacer un ramillete de estas plenas. Vamos a juntar en este tema 3 de ellas. La primera se llama Elena, el bombón de Elena. Después continuamos con las mujeres, cuando las mujeres se llama, y terminamos con una plena maravillosa que relata la fuga
de un león en un zoológico y todo lo que esto ocasiona. Con las pleneras, el cencerro, el güiro, vamos a hacer esto que se llaman plenas. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón toma bombón Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón toma bombón Elena. Yo lo traigo de limón, de Lima también traigo de canela. Porque Elena quiere un bombón, o quiere un bombón Elena Manco. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón toma bombón Elena. Ay señoras y señores, eso sí que daba pena, que nadie le da un bombón, como a la pobre de Elena Manco. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón toma bombón Elena. En la calle de la Calma Morena estaban bailando plena, bailando la rica plena de Elena Bonco. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, bombón toma bombón Elena. ¡Hey! ¡Rico! Dilo, dilo. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Rompen la camisa, los calzoncillos, los pantalones. Pobre de los hombres y la comida se la componen. Oye, cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Le echan hueso puerco, agua florida también le ponen. Ay madre querida, tú ten cuidado con esos hombres, ololelolay. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Cuando las mujeres quieren a los hombres, prenden 4 velas y se las ponen por los rincones. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Oye, dice que viene sacando sangre sin compasión, que tiene colmillo bien grande porque es un león, Juan Ramón. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Oye, aquí que señores, ese no corrió. Se trepó en el cuello la jirafa y ahí se quedó hasta mañana. Se escapó un león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del zoológico. Oye que viene el león, pero camina, camina, que viene el león. Oye que viene el león, corre hermano que viene, ahí viene el león. Oye que viene el león, oye niña que corre que es un león. Oye que viene el león, escóndete negra que es un león. Oye que viene el león, oye niña que corre, ahí viene el león. Oye que viene el león, oye que viene el león. Huyele, huye mi hermano, huyele, huye señorita, huyele, corra mi gente, huyele, que es un león. Huyele, huyele, Rompe, rompe, huyele, la pica, huyele, huyele, revienta, huyele, 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 rompe, rompe, huyele, 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 que ahí viene el león. huyele, Corre bembón, huyele, corre mulato, huyele, que es un león. huyele, Corra mi gente, huyele, huya señor, huyele, sigue ese coro, huyele, que ahí viene el león. huyele, Oye, nos vamos, huyele. Agradezco a los folcloristas. Presento a Ramón O'Neill, licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, escritor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico, Patriota Boricua. Ramón, ¿qué opinas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro del contexto del derecho internacional?
Saludos a todos. Gracias por darme nuevamente la oportunidad de participar en Radio TV Taína. La pregunta tuya es muy interesante, Nancy. ¿Por qué? Porque el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que salió a la luz pública el 25 de julio de 1952. Es decir, salió a la luz pública como nueva entidad política 54 años después de la invasión norteamericana imperialista al territorio nacional de Puerto Rico. En el mismo día, 25, y en el mismo mes, julio, pero 54 años después, en el 52. ¿Y qué buscaban con eso los fundadores del Estado Libre Asociado en connivencia con el gobierno imperial norteamericano de ese entonces? Esencialmente opacar, ensombrecer, tratar de borrar de ser posible lo que aconteció el 25 de julio de 1898. Es decir, ahí lo que aconteció fue una invasión armada sin declaración de guerra por parte del gobierno imperial norteamericano a nuestra patria, Puerto Rico. Y no llegaron a Puerto Rico tirando flores. Ellos llegaron a Puerto Rico con su nueva flota de guerra, recién construida, modernizada, y nos atacaron por el sur, por el litoral este y por el litoral oeste. Por el sur nos atacaron por la bahía de Guánica, de ese pueblo, por Peñuela, por Ponce, por Arroyo. Por el oeste nos atacaron por Cabo Rojo, Hormiguero, Mayagüez, por el litoral este, por la isla del municipio de Vieques, Fajardo, y también en el sur por Guayama, y en las alturas, ya en el centro de la isla, en Aibonito. Hasta ahí llegaron ellos. En Aibonito se tuvieron que enfrentar con la resistencia armada de los boricuas, que también lo resistieron y combatieron en los otros pueblos que mencioné, conocido por el cerro o la altura de la Somante. Ahí fueron parados en seco, militarmente hablando. Y también pasó lo mismo en la altura del pueblo de Guayama, que queda en el sur de Puerto Rico, en el Caribe, en el mar Caribe, en la altura del cerro o de la altura que se conoce como Guamaní. Ahí fue todavía más contundente la derrota que recibieron de los puertorriqueños, tanto que tuvieron que retroceder hasta el pueblo de Guayama, perseguido por los boricuas. Pero volviendo al tema del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eso surgió en contestación a toda una gesta épica, valiente, desafiante del Partido Nacionalista de Puerto Rico y dirigido en ese entonces por el doctor o el licenciado don Pedro Albizu Campos, nuestro máximo exponente político-militar del siglo XX, nuestro brillante mulato, padre de una negra, hijo de una madre ponceña, negra, y de un vasco blanco.
A don Pedro Albizu Campos, junto con su directiva, lo encarcelaron vilmente para abrirle espacio a la apóstata más grande que ha parido o que parió Puerto Rico en el siglo XX. Luis Muñoz Rivera, el cual era pariente del jibarito Rafael Hernández, por vía materna, por el Marín, abriéndole ese espacio a Luis Muñoz Marín, como lo hicieron, encarcelando a don Pedro, repito. 10 años tuvo don Pedro fuera de Puerto Rico. Pero su amor era tan grande hacia Borinquen que cuando llegó le preguntó a un periodista qué había sentido haber estado tanto tiempo lejos de Puerto Rico. Y él le contestó: yo nunca he estado lejos de Puerto Rico. Volviendo nuevamente al Estado Libre Asociado, eso fue un embeleco. Y eso no fue un acto de autodeterminación verdadera de la nación puertorriqueña, porque eso se creó en virtud a la Ley 600, aprobada por el Congreso norteamericano, que básicamente lo que le dio fue el derecho a escribir una constitución y aprobarla, para que luego fuera revisada por el Congreso norteamericano, el cual la enmendó. Por ejemplo, quitó lo que tenía que ver con el derecho al trabajo. Y después que ellos le hicieron la enmienda, entonces la Asamblea Disque Constituyente de Puerto Rico la aprobó, regresó a Estados Unidos, el Congreso gringo le dio su aprobación y el presidente de aquel ayer, si mal no me acuerdo, Harry S. Truman, le estampó su sello como ejecutivo del Poder Federal de Estados Unidos de América. Entonces, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un fraude al derecho internacional, porque no surgió como un acto de autodeterminación del pueblo puertorriqueño, porque estuvo sometido a la decisión del Congreso norteamericano y de su presidente, y porque en ningún momento hubo la transferencia de poderes soberanos. Y tan es así que ya finalizando el segundo periodo del presidente Orio, blanco por dentro y por fuera negro, Barack Obama, él nombró una junta depredadora conocida por la Junta de Control Fiscal Federal para buscar cómo cobrarle al pueblo de Puerto Rico 70,000 millones de dólares para pagárselo a los acreedores de su país, aunque eso implique depredar a Puerto Rico. Y coincidió con el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Valle, que llegó hasta el Tribunal Supremo Federal gringo, y allí determinaron varias cosas. Una de ellas, que nunca se había dado un trato, o sea, un compact o un tratado entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de Estados Unidos. Que nunca Puerto Rico había gozado de soberanía, ni gozaba de soberanía. Y lo mismo determinó el poder legislativo al aprobar la ley que ellos llaman promesa. Luego continúo, si me lo permiten. Agradezco a Ramón O'Neill. Presento las referencias históricas taínas con Elda Carreño y Talia Itzel Carreño. Bienvenidas. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, toma bombón Elena. Elena toma bombón, bombón ha tomado Elena. Elena toma bombón, toma bombón Elena. Fíjate que la organización política consistía en caciques, que eran gobernantes locales o de áreas, y un cacique superior o gobernante principal territorial. La clase de los guerreros la componían los
nitaínos y los naborías, que era el resto de la nación. Vivían en pueblos llamados yucayeques, en donde estaban establecidos sus bohíos. Estos eran redondos, ¿sí? Y estas se encontraban en solares grandes y limpios, las cuales llamaban bateis. En este sobresalía el caney del cacique, que era de forma rectangular. Resolvían diferentes problemas mediante asambleas populares en el batey. Y cuando el problema a resolver era de carácter nacional, aquellos que afectaban a toda la nación, se reunían en asamblea todos los caciques en un consejo de caciques dirigido por un cacique supremo. En la organización política taína de Borinquen también se incluían mujeres de cacique, como el caso de Yuais. A la yuca la comían cocida y de ella sacaban su pan o la tortilla, conocida como casada. La cocinaban en el burén, que era un comal de barro. También sacaban tinte para teñir ropa, vinagre y un tipo de aguardiente. Además cultivaban el ají, que era una especie de chile, maní, frijoles y la batata. Del maíz en harina cocinaban las arepas, los orullos, que llamaban guanimé, y del grano tostado sacaban cerveza. Completaban su alimentación con diversos pescados, caracoles, tortugas de mar y ríos, y con diversas aves que cazaban. También consumían, entre otras, las siguientes frutas, como la guayaba, papaya, mamey, anol y piña. Huye que viene león, escóndete negra que es un león. Huye que viene león. Nos damos cuenta, Talía, que la cultura taína jugó un papel importante en el Caribe, porque fue la primera lengua con la que entraron en contacto los conquistadores españoles. Pertenece a la familia lingüística anahuaca de las costas suramericanas. La lengua taína es la mayor fuente de americanismos en la lengua castellana conocida por español. Es un lenguaje cargado de poesía, ligado a su permanente interacción con la naturaleza. Los taínos hablaban pausado, buscando las relaciones personales. Sí, por ejemplo, al arco iris lo llamaban serpiente de collares. Y al cielo, mar de arriba. También el rayo era el resplandor de la lluvia. Y al amigo lo llamaban mi otro corazón. Y otro es que para pedir perdón decían olvido. Te voy a mencionar, Eda, algunas de las palabras que usamos que son derivadas del taíno. Por ejemplo, baile colectivo era un areito. La barabacoa es un puerto de Cuba. El tubérculo es una batata. Boricua es un gentilicio borinquen. Y una cabuya es una liana delgada. Y yo conozco otros como barbacoa, que en español pues la conocemos como barbacoa como tal, o barbecue en inglés, o la batata, que la conocemos como un tubérculo, la caguama, que es una tortuga marina, la cabuya, que también es una liana delgada, el caimito, que es una fruta de un árbol, el caimán, que es un lagarto muy parecido al cocodrilo, la canoa, que es una nave marítima que se construye de un solo árbol,
la caoba, que es una madera dura, ¿no? Y el carey, que es un tipo de tortuga marina también. Así que cuando usted se coma alguna de las frutas mencionadas, o tengan que enfrentar a un caimán o un tiburón en el mar, o se coma una iguana o una caguama, o tenga que guarecerse de un huracán, O esté en su bohío disfrutando de su hamaca con un aguardiente de yuca o cerveza de maíz, acompañado de un buen tabaco, mientras ve a su compañera ajustándose las enaguas de algodón y le pide a Yukiyu que le proteja de todo mal. piense en Borinquen, Cuba, Haití, Quisqueya, Jamaica, Caimán, Bahama o Cautio. Recuerde que está en parte en el mundo y cultura taína. Lo que bien podría celebrar bailando y cantando en areíto, en un batey, mientras toca las maracas y el güiro, al lado de una barbacoa, con el burén lleno de casabe y rodadas. Y con una macana al alcance de la mano por si acaso tiene que defender su batey y yucayete. Agradezco a Elda Carreño y Talia Carreño. Compañero Ramón, ¿nos podría platicar por qué se inauguró el Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952? Con mucho gusto, Nancy. Yo adelanté algo. Lo hicieron para ensombrecer, para tratar de borrar el vil atropello, la asesina e invasión que hizo el imperialismo norteamericano en pleno apogeo expansionista. Luego de haberle quitado a este país, a México, más de 1 millón de kilómetros cuadrados por las armas. Eso fue lo que ellos hicieron. El detalle también fue importante es que en el 1950, sabiendo los nacionalistas que ese fraude al derecho internacional que iba a ser el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se levantan en armas, hacen una insurrección y también porque sabía que había todo un complot de asesinar al liderato máximo. Entonces, un año después, en el 1953, logra el gobierno norteamericano que las Naciones Unidas saque al caso colonial de Puerto Rico de la lista de colonias. Pero si examinamos cuántos votaron a favor de sacar a Puerto Rico de la lista de la colonia y lo comparamos con la suma de los que votaron en contra y con la suma de los estados que se abstuvieron, esa suma fue superior a los que votaron a favor de sacar a Puerto Rico de la lista de colonias. Hay que decir que en la creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no participaron los independentistas, tanto del Partido Nacionalista de Puerto Rico como del Partido Independentista de Puerto Rico, puertorriqueño. Sí participaron el sector anexionista actual, que se llama Partido Nuevo Progresista, que antes se conocía por el Partido Republicano puertorriqueño. El fraude fue a nivel internacional, porque eso lo hicieron dentro del organismo máximo existente de derecho internacional, que a su vez Estados Unidos fue de los fundadores, lo que se conoce por la Organización de las Naciones Unidas. Pero no le duró mucho el tiempo de regocijo de haber logrado ese fraude, porque ya para el 1973, existiendo ya el Comité de Descolonización de la ONU, se determinó que Puerto Rico estaba bajo un régimen colonial. Y con lo que mencioné,
por parte de los hechos que hizo Barack Obama, ratificado por su legislatura al crear la ley de promesa, y por la decisión del Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos, pero ahora no hay duda, la mínima duda, de que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una colonia y fue un fraude al derecho internacional, un fraude a la humanidad por un Estado que es un delincuente internacional. Y ese Estado se llama Estados Unidos de América. En este momento, la confrontación es entre Estados Unidos de América con la con la Organización de Naciones Unidas, porque desacatan las decisiones, porque no le da paso al derecho de Puerto Rico de autodeterminarse, porque también sigue con el bloqueo contra Cuba, independientemente de las decenas de resoluciones a favor de Cuba. Y lo mismo hacen con el hermano pueblo de Palestina, apoyando el genocidio que está cometiendo contra ese hermano pueblo los sionistas de Israel. Agradezco a Ramón O'Neill y a todos los ponentes que participaron en el cuarto programa de Radio TV Taína, esperando sus comentarios en redes sociales e invitándolos a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos: 55 37 24 0087 o al 55 45 99 28 53. Agradezco en la producción técnica a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Enrique Caruqui. Videos musicales tomados de Folcloristas 50 aniversario, Palacio de Bellas Artes México y del CD. Cerramos con el tema Latinoamérica en la versión del grupo Los Folcloristas. Se despide de ustedes Nancy Palacios. Gracias. Pues queremos decirle a todos ustedes, a todos nuestros amigos de todo el Caribe, del tan amado Caribe, tan respetado, tan valorado Caribe, las luchas de todos estos pueblos ya ancestrales, que se remontan a lo mismo, la condición de opresión, la condición de segregación, de discriminación. Pues por ello estamos tan hermanados con ustedes y con toda esa zona, a todos esos quilombos libertarios que nacieron en el Caribe. Los reivindicamos, los respetamos y ensalzamos su lucha. A toda la gente que quiera encontrar el material de nuestro grupo, estamos en todas las redes, está en la página de Facebook, estamos en Instagram, estamos también en YouTube, está el canal del grupo Los Folcloristas de México, y pues por todas las redes sociales que existen, ahí pueden encontrar nuestro trabajo. Y bueno, pues para cerrar esta participación, nuestra participación el día de hoy en este espacio, vamos a escuchar una pieza de uno de sus paisanos, alguien que a nosotros nos gusta mucho su trabajo, y es una pieza que tomamos de Calle 13, cuando todavía estaba consolidado Calle 13. En este aspecto, pues es una pieza que compone René Pérez, hermanando a todo el continente, y que nosotros tomamos e instrumentamos para ir pasando por varios países de América Latina a través de toda esta lírica que tan brillantemente escribió René. Se llama Latinoamérica, ustedes la conocen segurito, y esta es la versión de Los Folcloristas. Mil gracias por todo, adelante a la lucha. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo en mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello soy, todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha. No es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Não se pode comprar o vento, não se pode comprar o sol, não se pode comprar a chuva, não se pode comprar o calor, não se pode comprar as nuvens, não se pode comprar as cores, não se pode comprar minha alegria, não se pode comprar minhas dores. No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida, vamos caminando. mi tierra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, Yo canto porque se escucha. vamos dibujando el camino. Vamos caminando, Aquí estamos de pie. vamos dibujando el camino. Vamos caminando, vamos dibujando el camino. Vamos caminando. No puedes comprar mi vida.